Israel libera a otro rehén en Gaza. Se trata de un ciudadano beduino árabe israelí de 52 años y estaba cautivo de uno de los túneles del enclave palestino. Había sido secuestrado mientras trabajaba como guardia en un kibutz. Vamos en breve por todos los detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Khalid Farhan al-Qadi, ciudadano árabe israelí, fue rescatado en lo que los militares israelíes calificaron de operación compleja. Continúan los esfuerzos para liberar a los más de 100 cautivos que aún se encuentran en poder de Hamás. Ucrania sufre un segundo día de ataques con drones y misiles rusos que causan graves daños en todo el país, incluida la ciudad natal del presidente Zelensky. Tenemos una investigación exclusiva sobre este tema. Y Nicolás Maduro nombra nuevo gabinete. Entre los cambios figuran Diosdado Cabello, quien asumirá el Ministerio del Interior. En esta edición abordaremos qué podría significar este nombramiento para el futuro inmediato de las protestas opositoras. El ejército israelí afirma haber rescatado otro de los rehenes secuestrados en el ataque terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamás. Según las autoridades israelíes, Khalid Farhan al-Qadi, miembro de la minoría árabe beduina de Israel, fue liberado luego de una compleja operación de rescate. El rehén liberado fue trasladado a un hospital y se ha informado que se encuentra en buen estado de salud. Se cree que Hamás, organización considerada terrorista por varios países occidentales, todavía tiene cautivos a 110 secuestrados israelíes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló con al-Qadi poco después de que llegara al hospital. Prometió que continuaría esforzándose por traer a casa a los rehenes restantes. Escuchemos. Bienvenido a casa, Farhan al-Qadi. Felicito al ejército israelí y al Shin Bet por otra exitosa operación de rescate. Estamos trabajando incansablemente para traer de vuelta a todos nuestros rehenes. Lo estamos haciendo mediante dos vías principales: las negociaciones y las operaciones de rescate. Ambos enfoques requieren nuestra presencia militar sobre el terreno y una presión militar continua sobre Hamás. Seguiremos operando de esta manera hasta que traigamos a todos a casa. Ampliamos desde Beirut con el periodista Joan Cabasés, experto en los conflictos de Oriente Próximo. Joan, saludos y queremos preguntarte qué más se sabe de la liberación de este rehén. Sabemos un beduino, ciudadano árabe israelí. Hola, ¿qué tal? Sí, pues sabemos que en buena parte ha sido una operación exitosa por casualidad. El Khalid había huido de sus secuestradores y se encontraba, al parecer, solo en una habitación a 20 metros por debajo de tierra en uno de los túneles de la milicia palestina Hamás en el sur de la Franja de Gaza. Las tropas israelíes estaban activas en esa zona y se encontraron con el Khalid, cito textualmente, por sorpresa. Hay que mencionar la suerte que supone que las tropas israelíes en ese contexto no hayan abierto fuego contra el cautivo. Es algo que ha ocurrido en el pasado, desde octubre, que ha habido israelíes que han escapado de su cautiverio y los soldados israelíes los han confundido con militantes palestinos y los han matado incluso en algunos casos. El ha podido hablar esta noche con el primer ministro Benjamin Netanyahu en una llamada telefónica y la prensa israelí se hace eco de las palabras del Qadi, que al parecer le ha recordado al primer ministro que todavía hay gente esperando dentro de la Franja de Gaza, en que hará referencia a los cautivos que esperan algún día ser liberados. ¿Y cuál es la situación general sobre los rehenes que aún siguen en poder de Hamás y cuánto pesan también realmente para la estrategia de guerra del actual gobierno israelí en Gaza? Bueno, la situación de los cautivos dentro de la Franja de Gaza es incierta, es difícil tener informaciones certeras sobre ese asunto. Sin embargo, en Israel, buena parte de la masa social cree que el gobierno de Netanyahu no tiene el tema de los cautivos como un elemento central de sus actuaciones en esta guerra dentro de la Franja de Gaza. De hecho, Netanyahu y su ejecutivo continúan diciendo que es la presión militar la que va a conseguir poner en libertad a los 108 cautivos que quedan aún dentro de la Franja de Gaza. Ellos insisten en que el ejército no necesita un alto el fuego para poner en libertad a estos cautivos. Sin embargo, hay que recordar que la realidad igual sea algo contraria a esas afirmaciones, puesto que desde octubre van prácticamente 11 meses de operación militar dentro de la Franja de Gaza y Israel solo ha sido capaz de poner en libertad a 10 cautivos con vida. De hecho, como decíamos, ha matado a más cautivos de los que ha podido rescatar
con vida. Hay que decir también que una sola semana de tregua en noviembre, lo recordaréis, supuso la puesta en libertad de 105 rehenes israelíes. Las familias de los cautivos esta noche celebran la libertad de El Cadi, pero lo hacen mientras recuerdan, exigen de nuevo un alto el fuego que ponga en libertad de forma segura y rápida a sus seres queridos. Ellos dicen que la acción militar por sí sola no va a poner en libertad a 108 cautivos a partir del día de hoy. De hecho, para aumentar la presión, para continuar presionando tanto el gobierno de Netanyahu como a Hamas, mañana van a organizar un convoy desde Tel Aviv hasta el muro de la Franja de Gaza con el lema "Este abandono tiene que llegar a su fin". Joan Cabasés, periodista, muchas gracias desde Beirut. Y hablamos ahora de la otra guerra porque por segundo día consecutivo Rusia ha lanzado ataques aéreos a gran escala sobre Ucrania. Decenas de drones y misiles cayeron sobre el país matando al menos a 6 personas, según reportan las propias autoridades de Ucrania. Una vez más, la infraestructura civil parece haber sido el objetivo principal de los bombardeos rusos, según estos reportes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó más tarde que utilizaron los recién entregados F-16 para contrarrestar el ataque ruso. El segundo día de intensos bombardeos rusos dejó una estela de devastación en la región ucraniana de Zaporilla. El ataque nocturno causó varias víctimas, como en Kryvyi Rog, la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky. Zelensky confirmó que Ucrania utilizó cazas occidentales para repeler los ataques con misiles rusos. Se trata por primera vez de aviones de combate F-16. En este ataque masivo ruso hemos destruido misiles y drones con la ayuda de los F-16, proporcionados por nuestros socios. No diré cuántos, pero lo hicimos. Gracias a nuestros aliados, pero reitero una vez más que no es suficiente. El F-16 de fabricación estadounidense es uno de los recursos militares más sofisticados suministrados a Ucrania por sus aliados. Pero Zelensky insiste en que su país también necesita sistemas de misiles de largo alcance y afirmó que Ucrania había probado misiles de fabricación propia. Hubo un ensayo positivo del primer misil balístico de Ucrania. Felicito a nuestro complejo militar industrial por eso. No puedo dar más detalles. Tras el ataque aéreo ruso, Zelensky solicitó a sus aliados que levanten las restricciones en el uso de misiles occidentales de largo alcance para que Kiev pueda atacar objetivos dentro de Rusia. A los aliados de Ucrania les preocupa que esto pueda provocar una nueva escalada con Rusia. Moscú, sin embargo, alega que dicha declaración equivale a un chantaje. Esto es chantaje. Es un intento de fingir que Occidente quiere evitar una escalada, pero en realidad no es así. Occidente no quiere evitar la escalada. Occidente, como decimos en Rusia, está buscando problemas. Rusia advierte a los aliados occidentales de Ucrania que, si responden a la petición de Kiev, podrían provocar una tercera guerra mundial. Y nos concentramos ahora en política alemana porque el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, prometió endurecer las leyes sobre armas y acelerar la deportación de solicitantes de asilo rechazados. La decisión llega días después del atentado de la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, que dejó 3 muertos y varios heridos. El sospechoso del crimen es un sirio cuya solicitud de asilo había sido rechazada. El atentado avivó además la discusión sobre la migración en vísperas de unas elecciones regionales clave en los estados de Sajonia y Turingia este domingo. La ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD por sus siglas, encabeza las encuestas en ambos estados federados. El líder de la oposición de la Unión Cristiano-Demócrata, Friedrich Merz, le propuso este martes a Olaf Scholz, el canciller, un pacto para frenar la migración ilegal y modificar la ley de asilo. Merz se mostró dispuesto a aumentar considerablemente el número de solicitudes de asilo denegadas en Alemania. Estas fueron parte de sus declaraciones. Escuchemos. Tenemos que controlar y limitar la inmigración en las fronteras alemanas. Es algo que se puede hacer. Y se puede hacer sobre todo porque disponemos de un instrumento europeo, el Convenio de Dublín, que obliga a presentar la solicitud de asilo en el primer estado europeo al que se llega. Es decir, quien presenta la petición de asilo en la frontera alemana ya ha pasado antes por al menos un estado de la Unión Europea.
Y por eso creo que es legítimo rechazar a esos solicitantes. Y queremos ampliar este tema, lo hacemos con la analista política Úrsula Moreno desde nuestro estudio parlamentario aquí en Berlín. Úrsula, Merz habló de un encuentro positivo con el canciller Scholz, a quien le propuso impulsar, decíamos, ese cambio jurídico. Scholz dice gracias, pero no. Concretamente, ¿qué perspectiva general tiene el pedido de Merz en términos generales en la política alemana, considerando también que la coalición de gobierno está sensiblemente debilitada para las próximas elecciones regionales? Sí, Jenny, hay que entender este encuentro pues, en clave electoral. Tuvo lugar esta mañana. Merz le propuso, según nos contó después en conferencia de prensa, a Scholz que cada uno nombrara a una persona para que entre ambos resolvieran el problema migratorio. Dijo que podía contar con el apoyo de su partido en el Parlamento para hacer cambios legales que permitan una política migratoria mucho más dura. Llegó a decir que no necesitarían a los verdes o a los liberales, es decir, dando a entender que Scholz podía saltarse a sus socios de coalición, pero hasta aquí los elogios, Jenny, porque llegó a decir que al canciller se le escapa el control del país de las manos y que los más de 80 millones de alemanes ya no confían en él. Yo diría que en un tono alarmista advirtió que era necesario recuperar el control de las fronteras, exigiendo un cambio de paradigma en política migratoria. Y el canciller socialdemócrata pues saludó el hecho de que Merz quiera reducir la migración irregular, pero también aseguró que Alemania no violaría acuerdos internacionales como los convenios europeos o la ley fundamental alemana, que es la que recoge el derecho de asilo. Así que me atrevería a decir que la narrativa de Merz hoy va dirigida a los electores de Sajonia y Turingia que votan este fin de semana, Jenny. Muchas gracias, Úrsula. Y vamos a cambiar ahora de frente, vamos a hablar de mujeres exitosas, esforzadas, con Rosa Casals. Bienvenida. Y de mujeres latinas y del importante papel que tienen en la economía de Estados Unidos. El trabajo de las latinas es una contribución fuerte y consistente a la economía estadounidense y su peso no ha dejado de crecer en la última década. Estas son las conclusiones de un estudio de investigadores de la Universidad de California financiado por el Bank of America. Según el documento, en 2021 las latinas aportaron 1,3 billones de dólares al Producto Interior Bruto de Estados Unidos frente a 661.000 millones de dólares en 2010. Esto implica una tasa de crecimiento de más de 50% a lo largo de la década y casi triplica la de los no latinos durante el mismo periodo. Aunque representan solo el 9,3% de la población del país, las mujeres latinas son responsables del 30,2% del crecimiento de la fuerza laboral desde el año 2010. Y la contribución de las latinas es comparable a todo el PIB de Florida. Cifras contundentes que analizamos con nuestro compañero en Nueva York, el periodista Argemino Barro. Argemino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué datos han manejado los autores de este estudio y cuáles son las razones del crecimiento? Bueno, los autores de este estudio han manejado datos oficiales publicados por el gobierno, tanto datos económicos como datos demográficos, que apuntan, como mencionas, a una mejora muy sustancial del poder económico, de la producción económica, la contribución de las mujeres latinas en Estados Unidos, una producción similar al PIB de Florida. Es verdad que antes de este informe se han publicado otros 6 a lo largo de los años, también por los mismos investigadores y financiados por Bank of America, con lo cual ya tenemos una tradición de estudio de este peso demográfico. ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay dos razones. Una es que las latinas, la población latina en general ha crecido en los últimos 15 años, pero sobre todo ha cambiado la imagen de la mujer latina media. Hace unos años y unas décadas hablábamos sobre todo de mujeres que habían venido de otros países en América Latina, inmigrantes, a veces no dominaban el inglés y tenían un nivel educativo tendente a bajo. Ahora mismo, la mujer latina, sobre todo, es una mujer que ha nacido en Estados Unidos con más oportunidades, que por supuesto habla el inglés como lengua materna y que por tanto ha tenido una vida en la que ha podido alcanzar oportunidades económicas mejores y ha aumentado su peso socioeconómico. La mejora de las mujeres latinas económica es 9 veces más rápida que la de los otros grupos demográficos, así que son sin duda datos bastante sustanciales. Pues sí, qué bueno lo que cuentas, Argemino. Este informe toca de lleno un tema candente en Estados Unidos, ¿no? La contribución de los inmigrantes a la economía. ¿Cómo está el debate en este momento? Bueno, el debate ahora mismo está muy caliente. Todos los días los candidatos Kamala Harris y Donald Trump están acusándose mutuamente de cuestiones relacionadas con la inmigración y es un tema problemático que tiene una dimensión cultural, sobre todo para el espectro derecho
de la política, pero también tiene, por supuesto, una dimensión económica. Y aquí podemos ver algo más tendente al consenso. Diferentes informes han dicho que la inmigración, tanto legal como irregular, es una baza económica para Estados Unidos, fundamentalmente porque evita que Estados Unidos tenga un declive demográfico, por ejemplo, como el que vemos en la mayoría de las naciones europeas o en Japón, y por otro porque Estados Unidos sufre desde hace tiempo una escasez de mano de obra en el mercado laboral y los latinos contribuyen a satisfacer esta escasez y a potenciar la economía. Datos interesantes, importantísimos para el crecimiento económico de Estados Unidos. Muchísimas gracias por el análisis. México se seca. Debido a la falta de lluvia, el país está pasando por su peor crisis hídrica en años. La escasez de agua, la sobreexplotación y las fugas agravan los problemas en Ciudad de México, pero la falta de precipitaciones es generalizada. La sequía y el descenso del nivel del agua han llevado a la pérdida de cultivos y pastos, como la consecuente caída de la producción de granos como el maíz y de carne y leche. Y esto ejerce presión sobre los precios. Lo que antes fue una represa con agua es hoy un mar de peces muertos y la poca agua que hay está contaminada por su descomposición. Se trata de un panorama desolador en la represa Las Lajas en el estado de Chihuahua en el norte de México. Los animales y los habitantes de los alrededores, como en Buenaventura, sufren las consecuencias de una larga sequía. Insólito, para mí, pues la verdad nunca me había tocado ver el cuerpo de agua de esta presa, pues prácticamente pues sin agua. Vemos una devastación total. La verdad sí estamos siendo castigados por la naturaleza. Las sequías y también los incendios en el país podrían hacer que la inflación general llegue a niveles cercanos al 5% a finales de este año, según Forbes México. La cosecha nacional está en riesgo. En temporadas anteriores, los agricultores hicieron uso de pozos para obtener agua, pero hoy están casi secos. Muchos han optado simplemente por no cultivar. Aquí tenemos esta área donde estamos ubicados ya sin poder sembrar debido a los pozos que se nos han bajado, a la falta de agua. Sí, tenemos ya varios años, 2 años consecutivos sin que nos llueva. Las sequías afectan al 65,5% del territorio mexicano, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. A ver si tienen en el piso muertas. Y esta es otra víctima. Los apicultores de la zona explican que si bien las abejas no mueren directamente por la falta de agua, mueren en el panal cuando vuelven de buscar polen. Por la misma sequía, entonces la abeja pues no tiene floración alternativa donde obtener néctar y polen y acude a los cultivos y pues ahí se aplican muchos plaguicidas, pero entre ellas pues matan insectos tanto perjudiciales como benéficos, como es en el caso de las abejas. El gobierno del estado ha abastecido con agua potable y comida a los habitantes afectados y ha usado la técnica de bombardeo de nubes para estimular las precipitaciones, pero sin mayor éxito. Al final, el tiempo manda. Pero hay buenas noticias porque próximamente se pronostican lluvias en el estado de Chihuahua. Las noticias en Venezuela no son tan positivas, ¿no, Jenny? No se detienen, Rosa Casal, si es que en este país Edmundo González Urrutia, el candidato opositor y presidente electo para la oposición, decidió no asistir a la segunda citación del oficialista Ministerio Público de Venezuela, de la citación de la Fiscalía venezolana. Bueno, poco antes, la Plataforma Unitaria Democrática anunciaba el acoso judicial contra González Urrutia. Había sido convocado él a declarar acusado por el gobierno de usurpación de funciones de la autoridad electoral venezolana. Desde la oposición denuncian que estas citaciones, sin embargo, buscan perseguir políticamente y carecen de independencia y debido proceso. Cabe recordar que el 7 de agosto la oposición publicó actas electorales de las elecciones que daban vencedor a González Urrutia, mientras que el Tribunal Supremo ratificaba el 22 de agosto a la victoria de Nicolás Maduro. En medio de todo esto, la líder opositora María Corina Machado se refería a los últimos recursos que le quedan a Maduro, dijo, para mantenerse en el poder. Escuchemos. Porque todo el mundo sabe que se pretenden robar esto. Pretenden, no se lo han robado. Pretenden, porque esto no está listo, todo lo contrario. Entonces, ¿qué le queda a Maduro hoy? Un grupo muy reducido de militares de alto rango, el control que tiene sobre magistrados
del TSJ y las armas. Las armas. Entonces, y obviamente, la forma como él está sembrando el miedo. Queremos seguir hablando porque en medio de todo esto Nicolás Maduro ha sorprendido porque ha decidido cambiar de roles en su gabinete ministerial. Está con nosotros Óscar Schlenker, periodista de Deutsche Welle en Caracas, con detalles. Óscar, entre todos los nombramientos, Diosdado Cabello pasa a ser el nuevo ministro del Interior y nos preguntamos qué podría significar ello para el futuro de las protestas y también de los propios líderes opositores que se comenta de este tema allá en Caracas. Sí, Jenny, en casi todos los puestos vemos caras conocidas, no hay mucha novedad y lo que se puede apreciar es que Maduro hace un reajuste de cargos para cerrar filas ante una nueva etapa de su administración en Venezuela. Además de ratificar a Delcy Rodríguez como vicepresidenta, la nombra ministra de Petróleo, pero también ratifica a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa y a Iván Gil Pinto como canciller. Entre los cambios sí destaca la designación de Diosdado Cabello como el nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, que es un mensaje contundente para enfrentar a la oposición. Para algunos analistas de la oposición, estos cambios son más de lo mismo. Sin embargo, estamos entrando en una nueva etapa del oficialismo y la expectativa de cómo el gobierno enfrentará los retos internos al verse más aislado en la región. Óscar, mientras tanto, escuchábamos, María Corina Machado asegura que es posible derrocar a Maduro. ¿Cuán grandes son las expectativas de la oposición en esa gran marcha del próximo 28 de agosto? Bueno, las expectativas en las últimas dos concentraciones nos han sorprendido, sobre todo porque sí se ha registrado un aumento en la represión y en las detenciones, y eso ha causado mucho miedo en la población, pero también hay mucha indignación y eso también ha motivado a la gente a salir a apoyar estas concentraciones. Por ejemplo, la organización Foro Penal ha dicho que han registrado el número de presos políticos más altos del siglo y sobre todo llama la atención los más de 100 menores de edad que están presos actualmente, además de las denuncias de maltrato y falta de contacto con los familiares. La expectativa equivale también a las amenazas que enfrentan los opositores en estas concentraciones. Por ejemplo, mañana el oficialismo también realizará movilizaciones en apoyo a Nicolás Maduro. Más allá de medir fuerzas y multitudes en las calles, estas concentraciones son expresiones ciudadanas que desde hace varios años el venezolano ha adaptado a las distintas luchas, que ayudan a mantener la moral, la esperanza y el apoyo en distintas causas. Para la oposición es una oportunidad de que María Corina Machado se muestre ante el público y demostrar su compromiso en permanecer en Venezuela a pesar de estar bajo resguardo y las persecuciones. Y para el oficialismo es importante mostrar que su base es numerosa y respaldan los votos anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Óscar Schlenker, como siempre, un gusto. Muchas gracias por tu trabajo allá en Caracas. Y hablamos ahora de un caso judicial que arremete la clase política, empresarial y judicial de Chile. Tras 9 meses de investigación se ha puesto en prisión preventiva al influyente abogado Luis Hermosilla y también a la abogada María Leonarda Villalobos por delito de lavado de activos, por delito tributario y soborno. Hermosilla y Villalobos, quienes enfrentan el 5º día de la formalización, son los protagonistas del llamado caso Audios, que estalló en noviembre del año 2023. Hasta ese entonces, Hermosilla era uno de los penalistas más influyentes y reputados de Chile, con una exitosa carrera de más de 40 años, en la que ha tramitado causas de alta complejidad y de interés público. Tras la filtración de audios se reveló una compleja trama de pagos irregulares que involucra también a políticos como Andrés Chadwick, exministro del Interior del fallecido presidente Sebastián Piñera. Y una vez más ha sido la prensa independiente de Chile, CIPER, la que destapa este caso de corrupción de enormes consecuencias políticas, decíamos, y queremos hablar de este tema con el editor general de otro de los sitios de noticias que sigue este tema en Chile, con Héctor Cosio, quien es el editor general del diario digital El Mostrador en Chile. Héctor, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y parto preguntándote, desde Alemania nos preguntamos cómo llegó el abogado Hermosilla a concentrar tanto poder. Tempranamente Luis Hermosilla representó a familias de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Poco tiempo después asumió la representación de la familia de un conocido senador de derecha que fue asesinado en los años 90. A partir de entonces empezó a defender, como bien decían, todo tipo de casos de alta connotación social.
que le permitieron a su vez, dado la amistad que tenía con personas influyentes en una de las universidades de élite, llegar a las más altas esferas del poder político en Chile. Gracias a su amistad con Andrés Chadwick, que fue 2 veces ministro del Interior, pudo manejar desde dentro del poder político una serie de nexos que le fueron permitiendo después en el tiempo poner en práctica una red de tráfico de influencias que le permitió ubicar en puestos claves a ministros de Estado, a políticos, a miembros de la Corte de Apelaciones, miembros de la Corte Suprema. Llegó a tener contactos muy estrechos con las esferas más altas de la policía. Y todo esto le granjeó a Luis Hermosilla digamos que una especie de coraza de impunidad que hacía muy difícil que pudiese alguna vez ser investigado, aun cuando habían sospechas desde siempre que Luis Hermosilla, digamos, transitaba en la delgada línea entre lo legal y lo ilícito. Pero no fue sino hasta el audio que comentan que llegó a la prensa independiente en que se pudo conocer quién era realmente Luis Hermosilla, cómo realmente se relacionaba con el poder. Y como fuimos escuchando también en la audiencia de formalización, por la cual quedó hoy en prisión preventiva, se fue configurando una especie de modelo de orden mafioso, en donde Luis Hermosilla empieza a tomar una suerte de papel de consiglieri de una estructura criminal destinada, por una parte, a lavar dinero, por otra parte también a la defraudación. Héctor, se nos va el tiempo. Tengo 1 minuto para preguntarte qué implicaciones tiene este caso para la lucha contra la corrupción en Chile. El presidente Boris decía que su arresto demuestra que no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase. Te pregunto, ¿es así? ¿Es un paso decisivo en la lucha contra la corrupción? Yo diría que lo más importante en este caso es que queda un poco en evidencia y con harta fuerza que el gran problema en Chile es la desigualdad. Que hoy día se está investigando a la élite, que se está investigando a un abogado de la élite y que haya quedado en prisión preventiva, lo que significa es que empieza a caer este manto de impunidad que ha pesado durante largo tiempo en Chile en casos donde el poder ha estado involucrado. Han habido otros casos donde han sacado penas irrisorias y este caso va a ser muy emblemático por eso. No sé si sea tan fuerte desde el punto de vista de la corrupción con penas muy altas, pero en lo simbólico va a ser muy, muy importante porque precisamente lo que demuestra es que en Chile podría empezar, digamos, a terminarse esta desigualdad. Entendemos. Héctor Cosio, editor general del diario digital El Mostrador, muchas gracias desde Santiago de Chile. Hasta luego. Se nos fue el tiempo, así que tenemos que despedirnos. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, noticias desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.